Pues bueno, vamos a entrar ya en la escuela bíblica, que estamos estudiando los libros mesiánicos, o sea, los salmos mesiánicos, ¿eh? No todos los salmos, pero sí los salmos que van relacionados con el Mesías, ¿eh? Y bueno, ya sabéis, yo lo he repetido muchas veces, esto es una escuela, no es un estudio, no es una predicación tampoco. Entonces es una cosa más que hay que hacerla pues muy despacito para que la gente comprenda, para que la gente entienda, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, yo pregunto, venga, a mis alumnos estáis ahí, a ver, los alumnos que estáis ahí, venga, vamos a empezar, vamos a pasar la lista, ¿eh? Sabéis que cuando se iba al colegio se pasaba la lista y se nombraba, y decía uno presente, fulano de tal, presente, fulano de tal, presente, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Como yo no les veo, ni ustedes a mí tampoco, no sé si están ahí realmente, así que venga, todos los que estén siguiendo esta escuela bíblica, venga, pues que pongan por ahí un amén, venga, todos los que estén con esta escuela bíblica, para que yo sepa los que hay ahí con esa escuela bíblica. Venga, que el Señor me los bendiga, a todos, muy bien, muy bien, muy bien, gloria al Señor, amén, muy bien. Bueno, ¿qué salmo toca hoy? A ver, pregunto yo, ¿qué salmo toca? Es que se me ha olvidado. Ay, qué memoria, qué memoria. Qué bien. El 69, muy bien, el 69, Salmo 69. Bueno, ¿tenéis la Biblia abierta en el Salmo 69? ¿Sí o no? A ver. Uy, sí, uno, uy, no. No, jiji. Un minuto, jaja. No, voy. Gloria al Señor, amén, amén. Bueno, la Biblia hay que tenerla, ¿eh? La Biblia hay que tenerla. Bueno, tenéis ahí para no, tomar notas, una libreta, un bolígrafo ahí a mano. ¿Lo tenéis o no? ¿Eh? Vale, venga, pues vamos a empezar ya con el Salmo 69, ¿eh? Vamos a empezar. Bueno, tenemos que decir que en el Salmo 69 hay 7 citas que la encontramos en el Nuevo Testamento, del Salmo 69, y que se refieren a Cristo, ¿eh? Por lo tanto, si encontramos 7 citas de este Salmo que se encuentran en el Nuevo Testamento refiriéndose a Cristo, estamos sobre terreno seguro al decir, y no nos vamos a equivocar, que se trata de un salmo mesiánico. Muy bien, Vicky, muy bien, eso está bien, muy bien. De un salmo mesiánico. Ahora, en el Salmo 69, versículo 3, hay una palabra que es la palabra clave de este salmo. Y la palabra clave del salmo es cuando dice el salmo, ¿he de pagar lo que robé? Eso está en el versículo 3 del Salmo 69. Hay una palabra que es clave. ¿He de pagar lo que robé? Y después hablaremos un poquito más sobre esa palabra que acabo yo de decirles a todos ustedes. O sea, Cristo, ustedes lo saben, que Él pagó el precio. Pagó el precio, Él sufrió la pena del pecado, de su pecado y de mi pecado. Y añadió la quinta parte, o sea, resarciendo. Él indemnizó, gloria al Señor. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él pagó, mis amados hermanos, con su sacrificio. Su muerte expiatoria fue el cumplimiento del sacrificio por la culpa, que eso lo vemos en Levítico capítulo 5 y en el capítulo 6. Ahí vemos, mis amados hermanos, lo que era el sacrificio por la culpa. El título... Amén. Espero, Joaquín, que estés escuchando ahora, ¿eh? Si hay alguien que no escucha, pues yo inmediatamente corto, que yo estoy mirando el escritorio, ¿eh? Yo estoy pendiente ahí en el escritorio, para que si hay alguien que no escucha, inmediatamente, pues escucha, ¿eh? Seguimos. El título del Salmo 69, es Al músico principal sobre lirios, ¿eh? Salmo de David. Al músico principal sobre lirios de David, ¿eh? O sea, los 4 salmos que llevan este título se asocian precisamente o tradicionalmente con la primavera.
y en la época de la Pascua, porque ustedes saben que la Pascua judía siempre cae en primavera, sobre comienza el 14 de abril. Un escritor en Israel, él describe precisamente el lirio como adorno de los valles, como el adorno de los valles. Y muchas veces ese lirio, a veces lo encontramos también entre los espinos. Entre los espinos ese lirio. O sea, que esto, hermanos, a ver estos detalles aquí en la Escritura es maravilloso, ¿verdad? Porque hay detalles que están ahí como escondidos, y esto nos está representando, presenta que hay un contraste, ¿verdad? Ese contraste que hay entre esa suavidad del lirio que tiene en toda su hermosura y al mismo tiempo está rodeado de cardos y espinos, hermanos. Pues bien, esta escena nos habla precisamente de eso, de la pureza de nuestro Señor. De la pureza, mis amados hermanos, en un mundo donde abundan eso, las espinas, las maldiciones. Porque ahí fue en el Calvario, le pusieron aquella corona de espinas al lirio. ¿Sabes qué? El lirio precioso, hermanos, el lirio que no hay como él, fue coronado de espinas. Y en contraste tenemos el lirio con su forma perfecta, su pureza inmaculada, con ese calor vivo, con ese aroma fragante que despiden los lirios. Gloria al Señor. Miren, en el Cantar de los Cantares, el lirio indica lo que piensa el Señor de su iglesia. Sí, lo que piensa el Señor de su iglesia. Pero en los salmos hace saber precisamente lo que piensa la iglesia de él. Lo que piensa la iglesia de él. O sea que en las Escrituras, hermanos, se encuentra el lirio en 4 lugares. Lo vemos en 4 lugares. Y lo vemos correspondiendo a los 4 salmos donde encontramos este título. Está el lirio de los valles, hablando de la cruz, el lirio del campo, está hablando precisamente el Salmo en toda su gloria, que está en Mateo capítulo 6 y Salmo 45, el lirio entre espinas, que son las pruebas, las tribulaciones, el Salmo 80, y el lirio en el huerto, que está hablando del testimonio y la victoria, esos salmos. O sea, la versión de los 70, que aparece la palabra lirios, que se traduce, es una traducción bastante bonita, que dice que cuando habla de los lirios, en la palabra del Señor, en la traducción de los 70, dice que son aquellos que serán cambiados por ver la hermosura inmortal precisamente de la resurrección. O sea que el Salmo 69 lo vamos a dividir en 5 partes. Lo vamos a dividir en 5 partes, el Salmo 69. Si voy muy deprisa, me dicen, pues no sé, algo, con la mano me dicen, para un poquito. Si voy muy deprisa, díganme algo, alguna señal por el escritorio, y yo lo hago más despacio. Yo quiero que se quede bien. Vale. Estamos diciendo que lo vamos a dividir en... ¿Cuántas partes he dicho? Ya no me acuerdo. ¿Cuántas partes he dicho, señores? No me acuerdo. ¿Cuántas partes? ¿Cuántas partes he dicho, hermanos? ¿En cuántas partes he dicho que iba? ¡Ay! ¿No estáis atentos? En 5, Pilar, en 5, uy, en 7. En 5. Ay, que os he pillado, que no estáis atentos, No estáis atentos. Venga, en 5 partes vamos a dividir el Salmo. 1, él sufrió, vamos a hablar de ese sufrimiento y de la tristeza. 2, el refugio, el santuario, del llorar y el orar. 3, la cruz, o sea, el corazón quebrantado. El 4 es la imprecación sobre Judas y la nación. Y el 5, vamos a hablar sobre el cántico y la simiente. Así que vamos a empezar por el sufrido y su tristeza. El sufrido y su tristeza, todo esa parte del Salmo 69 la encontramos en los versículos 1 del Salmo 69 hasta el versículo 12. O sea, el que sufre aquí está hablando del cieno profundo, de ese cieno negro, vil, ese cieno pantanoso, gloria al Señor, las aguas profundas, el torrente envolvente. Si ustedes leen el Salmo,
están hablando de todas esas palabras que yo le estoy diciendo, aparecen ahí en esos versículos. El torrente envolvente, y finalmente está hablando del abismo que se encuentra en el versículo 15. O sea que la tumba, el pozo, dice que lo que hace en el Salmo, dice que encierra su boca. O sea que estamos ante un misterio profundo del juicio de Dios sobre el pecado. Aquí está hablando precisamente de eso, de un juicio de Dios que es muy profundo y que ese juicio está hablando. Amén, espero que escuchen ahora. Está hablando sobre el pecado. Cualquiera, hermano, que haya sido la experiencia que tuvo David, porque ya saben, David, yo estoy ahora leyendo David, estoy leyendo la vida de David en la Escritura, estoy leyendo Samuel y todas las hazañas que hizo y por dónde pasó. Así que cualquiera que haya leído esa experiencia que tuvo David, que no fueron pocas, las palabras encuentran su cumplimiento definitivo precisamente en el Cristo que padeció en la cruz del Calvario. Si nosotros leemos el Salmo 22, y cuando él exclama diciendo, sálvame, oh Dios, de la boca del león. Pero en este salmo dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Sabemos que ese clamor fue oído en la resurrección. O sea, tanto en el Salmo 22 como en el Salmo 69, ahí lo vemos, hubo tres razones. Espero que escuches ahora, Aquilino. Hubo tres razones principales por esa tristeza. Hubieron tres razones principales por esa tristeza. La primera razón es por el rechazamiento. O sea, primeramente vemos que la nación fue la primera que comenzó a rechazar a Cristo. Eso lo vemos en el versículo 4 del Salmo que estamos leyendo, del Salmo 64. Él fue aborrecido sin causa. Me aborrecieron sin causa, dice el Salmo. Juan, capítulo 15, versículo 25, ahí lo dice, el cumplimiento del Salmo. Dice, pero esto es para que se cumpliera la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Qué maravilla, cómo el Salmo se va cumpliendo precisamente en Cristo. Segundo, por la familia. Eso lo vemos en Juan capítulo 7, versículo 3, cuando sus hermanos y tal, y allí le dicen, vete de aquí, tal, porque... entonces ahí hay un rechazo también de la propia familia. Y tercero, en el templo, o sea, en la casa del Padre. Ustedes saben que él está allí y cuando ve a los cambistas que están allí, mis amados hermanos, comerciando en la casa de Dios, él pues en una ira santa, queridos hermanos, él vuelca las jaulas que estaban ahí dentro de los animales y las mesas donde estaban los cambistas, y él dice allí, mi casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y finalmente, por la misma sociedad, toda la sociedad, hermanos, absolutamente toda la sociedad de su época, ellos, todos absolutamente, sin excepción, queridos hermanos, todos fueron contra nuestro Cristo, todos lo rechazaron, no creyeron realmente. Segundo, estaba hablando del reproche, el reproche. 6 veces se habla de este tema. Bien, si quiere llamarlo afrenta, pues afrenta, vamos a llamarlo afrenta. Reproche, afrenta, como quiera, o escarnio. Ambas palabras son sinónimos que sirven también para aplicarlas a Cristo, porque Cristo no solamente que fue reprochado, sino que él también, por supuesto, él pasó afrenta, escarnio, se trata de desdén, de calumnia, de burla, porque a él se burlaron una y otra vez, pero de tal manera, hermanos, que la gente que pasaba por allí, qué cosas, hermanos, cuando pienso estas cosas y veo a la gente, queridos hermanos, veo en la Biblia, claro está, veo cómo el Cristo de la gloria, en aquella situación en la cual estaba, hermanos míos, cómo la gente se podía burlar de él, cómo la gente podía sacarle burla, gloria al Señor. Esto es tremendo, hermano, de verdad que esto es algo que nunca entenderemos realmente. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que humillarte tanto? ¿Y por qué tuviste, Señor, que pasar por algo tan vil y tan sucio como mi persona? Yo lo hablo por mí.
Yo lo hablo por mí. Amén. Pero también vamos a hablar del escarnecimiento. En la Reina Valera, versículo 60, en el versículo 4 termina con una pregunta. Y ahí es la pregunta clave que yo he dicho que íbamos a hablar un poquito de ella. Dice, ¿he de pagar lo que no robé? Y esto parece un poco extraño cuando dice, ¿he de pagar lo que no robé? Bueno, es que, vamos a ver, ¿es que el Señor ha robado algo? Esa sería la pregunta. O sea, ¿cómo es posible que diga que es que ha robado algo el Señor? Miren, en la mayoría de los manuscritos no es una pregunta, no aparece como pregunta, sino como una exclamación. Claro, eh, todo cambia, mire, la frase, cualquier frase, puede cambiar según el signo que usted le ponga. Si usted le pone a una palabra, a una frase, le pone un signo de interrogación, quiere decir una cosa, pero si a esa misma frase usted le pone un signo de admiración, quiere decir totalmente otra distinta. Pero aquí aparece precisamente con el signo no de interrogación, sino de admiración. Y entonces el texto sería, ahora tengo que devolver lo que no tomé. Ahora tengo que devolver lo que no tomé. O sea, eso es lo que está hablando. El sacrificio de la culpa. Cristo, en su gran obra de redención, reconciliación y restitución, Él, mis amados hermanos, ha restaurado todo, absolutamente todo lo que Adán perdió en la caída. Todo. El pecado es la cosa más costosa del universo. La más costosa. ¿Por qué? Porque no había precio para poder pagar eso, hermanos. Solo la sangre de Jesucristo es de mayor valor. No había otra cosa, gloria al Señor. Y para comprender, mis amados hermanos, el desastre que ha venido por causa del pecado, porque es verdad que el pecado ha traído y sigue trayendo desastres sobre la vida que ha venido, tenemos que explorar 3 océanos. Sí, vamos a explorar 3 océanos, pero océanos grandísimos de lo que el pecado ha hecho realmente. Y el primer océano sería el océano trágico del sufrimiento humano desde la caída. Y, bueno, esto es así. O sea que, fijaos bien, hermanos, porque mucha gente se pregunta por qué hay tantos enfermos, por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay tanto dolor en el mundo. Pues es eso, la causa es eso. No busque otra cosa. La causa de todo es ese océano trágico del sufrimiento que el pecado trajo precisamente y conlleva a el ser humano. Desde la caída, mis amados hermanos, el ser humano es, pues eso, un ser que aquí en la tierra es sufrimiento, dolor, muerte, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también hay otro grandísimo océano que trajo el pecado, que ese océano es el océano del sufrimiento de Cristo en la cruz. El sufrimiento de Cristo. Miren, hermanos, no hay nadie que haya podido sufrir más que nuestro Señor Jesucristo. Nadie, hermanos. No podemos imaginarnos. Yo un día estuve tratando de estudiar, pues por medio, hermanos, de la ciencia y por medio de la anatomía, el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y créanme que eso es tremendo, hermanos, lo que tuvo que pasar ahí, porque ustedes saben cuántas horas de sufrimiento pasó Jesús. No sé si usted sabrá realmente las horas de sufrimiento que Cristo, no sé si realmente usted sabrá las horas de sufrimiento que Cristo tuvo que pasar, pero se lo voy a decir. Las horas de sufrimiento de Cristo fueron 18 horas de sufrimiento. ¿Cómo? No fueron 6, 6 en la cruz. 6 en la cruz. Amén. Pero el sufrimiento no comienza en la cruz. El sufrimiento comienza desde el Getsemaní hasta que lo crucifican. Y fueron 18 largas horas, hermanos. 18. Y luego está ese océano interminable, mis amados hermanos, de los perdidos en el Hades, en el lago de fuego. Eso es lo que el pecado ha traído, hermanos. El pecado trae muerte, el pecado trae separación de Dios. Amén. Él trae, mis amados hermanos, que se le llama precisamente la segunda muerte. La segunda
muerte, gloria al Señor. Pero en el sacrificio de Cristo, mis amados hermanos, por la culpa, que lo vemos en Levítico, como he dicho antes, en el capítulo 1 al capítulo 7, hay 3 partes, mis amados hermanos, que ha sufrido daño. Sí, han sufrido daño. Mira, han sufrido un daño las cosas santas de Dios. Las cosas santas de Dios, o sea, la honra de Dios fue afrentada por medio del pecado. Sí, fue afrentado, gloria al Señor. Las normas de los mandamientos, o sea, la ley de Dios fue infringida, fue quebrantada por causa del pecado. El prójimo también, mis amados hermanos, que había sufrido en más de 5 áreas, más de 5 áreas el prójimo. Y vamos a ver en la palabra estos 5 daños al prójimo. Y eso lo vemos en Levítico, hermanos. En Levítico capítulo 6, en el versículo 2 hasta el versículo 3, vemos esos 5 puntos donde realmente el prójimo ha sido dañado por causa del pecado. Fijaos bien lo que dice el texto. El texto dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiéndolo hallado, lo perdido después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre. En este texto vemos 5 cosas. La primera, mis amados hermanos, son las cosas entregadas para ser cuidadas, está hablando. De esas cosas que son entregadas, que usted le entrega una cosa a alguien para que la cuide. Y en mentira, cuando realmente el dueño o el que usted va a recogerle, oye, lo que yo te dejé para que... miente, miente diciendo que realmente que no es cierto, que tú a mí no me has dejado nada. Y eso se puede aplicar a la persona a quien se le ha encomendado dinero, pero lo malversa, lo malversa. O a alguien que te ha dejado algo, a alguien que te ha prestado algo, o a alguien que te ha dejado algo y luego pues no se lo devuelves. no se lo devuelves. Niegas, gloria al Señor, y eso no está bien. Eso no está bien. En segundo, hermanos, en la comunión, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Suponte, vamos a seguir con esto, ¿verdad? Vamos a seguir con que un socio, tú tienes un socio, y el hombre que confía, o el hombre que confía en ese socio, o que confía en un hermano, vamos a ponerlo mejor, vamos a poner que usted confía en un hermano, y le da algo a ese hermano, pues porque confía en él. Y al confiar en él, realmente, pues usted lo que hace es que no prepara un escrito para definir las responsabilidades de esa persona. Entonces, cuando una persona es defraudado, pues no tiene reclamo. No tiene reclamo. O sea, una cosa que se arrebata violentamente. O sea, el texto lo que está hablando es cuando alguien quiere arrebatar algo violentamente porque realmente confía en esa bondad, en esa humildad del otro. Les voy a poner un ejemplo claro para que ustedes puedan entenderlo. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de la viña de Nabot? Un hombre que solamente tenía una pequeña viña. Una viña, nada más que una viña. Y allí estaba el rey Acab, el gran rey que lo tenía todo, hermanos. Tenía fincas, tenía huertos, tenía de todo, hermanos. Y se enamora de aquella pequeña viña, que allá lo que le podía hacer el rey, aquella viña. Y le dice, Nabot, véndeme la viña, como si él creía que todo se podía comprar. Y le dice, que Dios me guarde a mí de vender la herencia de mis padres. Ustedes saben, no sé si alguna vez se han parado a examinar por qué Nabot le dice al rey Acab que Dios me libre o Dios me guarde de vender yo la herencia de mis padres. No sé por qué, si alguna vez usted se ha parado en eso. ¿Saben por qué? Porque resulta que la tierra no se podía vender. Era por eso. O sea, la tierra ni se podía vender, ni se puede vender, ni hoy en día tampoco se puede vender. O sea, la tierra de Israel no es del pueblo de Israel. La tierra de Israel es de Dios, le pertenece a Dios, es suya, y no se puede vender. No se puede. Ustedes no sé si habrán escuchado hablar de Ariel Sharon, que fue ese primer ministro de Israel, que cambió
tierras por paz. A los palestinos hace ya muchos años cambió tierra, le dio tierra a cambio de la paz. Pues bueno, ese hombre actualmente está todavía en coma, está en coma desde hace muchísimos años y lo tienen ahí. Amén. ¿Por qué? Pues porque no se puede vender la tierra de Israel, eso es un gran pecado, porque la tierra no es del hombre, esa tierra es sagrada, esa es su tierra y no podían de ninguna manera ni comercial ni venderla, hermanos, ni venderla. Es por eso que Nabot dice, Dios me guarde a mí, Dios me libre de infringir ese mandamiento de vender la herencia de mis padres. Y luego está el engaño al prójimo. El engaño, pedir algo con la intención de no pagarlo. Dice, esto, hermanos, hay que pagar lo que se debe, hay que pagar. Evadir los pagos, eso no está bien, los impuestos que tengamos que pagar, hay que pagarlos, porque eso es bíblico y hay que hacerlo. Miren, les voy a contar un testimonio que es verdad, es cierto, lo que les voy a contar es verdad. Y resulta que un hermano fue a emplear, y bueno, había un empleo ahí bastante bien, que salía por muy económico y se podía ganar un dinero con ese empleo, y este hermano comienza a hablar precisamente con el dueño del establecimiento, pim pam, qué tal, qué cual. Bueno, ya casi cuando ya lo tenía convencido, le dice el hermano, yo soy pastor evangélico. Y el dueño le dice, ¿qué has dicho? Que soy pastor evangélico. ¿Usted es pastor evangélico? Salga de mi tienda y no pise más aquí. ¿Pero por qué? Que salga de mi tienda. Aquí vino uno igual que usted diciendo que era un pastor evangélico y yo confié en él y le di, no sé, dijo muchísimo dinero en género y todavía lo estoy esperando. Hay que pagar lo que se debe en cuanto se pueda, Pedir algo con la intención de no pagarlo no está bien. Luego el quinto, de ese texto que hemos leído, el que encuentra lo extraviado, encuentra algo que se pierde, y dice una mentira con relación. O sea, voy a poner un ejemplo para que me entiendan, porque estos textos, detrás del texto hay una enseñanza. O sea, miren, robar al jefe, por ejemplo, las herramientas, eso no está bien. O robar el tiempo que uno tiene en su trabajo. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo digo, pues bueno, si en vez de entrar a las 2 de la tarde, pues voy a entrar a las 4. O yo entro a las 4 a trabajar, pero me voy a hacer el remolón de no hacer nada, porque como el jefe no está ahora aquí, pues yo me hago el remolón y no hago nada. No está bien, no está bien. O sea, cuando se descubre la ofensa, la ley, hermanos, exigía la restauración de lo robado. Y Moisés, que era el administrador precisamente de esa ley, evaluaba la pérdida sufrida. Y luego lo que se hacía es que se procedía con la restitución en la moneda del santuario. Por lo tanto, era preciso cubrir no solo lo tasado. O sea, no es que decían, bueno, tú que has robado esto, bueno, pues ahora tienes que dar también un 20% más encima por haber sido tan listo. Y después se ofrecía un sacrificio a Dios. Se ofrecía un sacrificio a Dios, pero no se ofrecía un cordero, sino se ofrecía un carnero del líder del rebaño. Dice, eso lo vemos en Génesis, y luego lo quiere notar, capítulo 22, versículo 13. O sea que, tratándose de una ofensa al prójimo, era requerido, hermanos, efectuar la restauración primeramente. Y luego hacer el sacrificio de la ceremonia. No era al revés. No era el sacrificio y después lo devuelvo. No. Primeramente había que entregar o efectuar aquello que se había defraudado. Y después el sacrificio. Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre la obra de Cristo Jesús en el Salmo. Cuando nosotros aplicamos la ofrenda de la culpa precisamente a la obra de Cristo, tenemos que considerar primeramente que la obra de Cristo fue de un valor infinito de esa expiación que Él hizo.
un valor infinito. O sea, la propiciación se efectuó por el mundo entero, por todos, como dice Juan. Hay algunos que creen en esa expiación limitada, que el calvinismo tiene ese punto, que dice que Jesús, el sacrificio de Cristo, no fue por todos, sino por los elegidos nada más, por unos pocos. Pero fíjese, el texto bíblico nos aclara y nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? ¿El pecado de qué? ¿De unos pocos? Del mundo. Del mundo. O sea, Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, eso lo dice Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por todos. O sea que el valor del sacrificio y el valor de la sangre eran totalmente infinitos, infinitos. Pero eso sí, son eficaces o tienen efecto solo en aquellos que creen. Y no quiero liarles un poquito con esto. Indudablemente, el sacrificio de Cristo es para todo el mundo. Por supuesto, Él muere por todo. Pero si yo no me arrepiento, si yo no acepto ese sacrificio, si no acepto lo que Él me da, pues indudablemente ese sacrificio no hace efecto en mí. O sea que para que ese sacrificio yo experimente realmente la efectividad del sacrificio, tengo que aceptarlo. Por eso dice Romanos que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él. O sea, que esa justicia es para el que cree, el que no cree. La doctrina, mis amados hermanos, de una expiación limitada es contraria a las Escrituras. No estamos de acuerdo. Y hay una triple reconciliación aquí. Y esa triple reconciliación, hermanos, es por medio de Él. O sea, que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y aquí es donde vemos esa triple reconciliación. La reconciliación de Cristo llegó a alcanzar tres cosas. Primero dice, las que están en la tierra, las que están en los cielos, y luego dice, y a nosotros. O sea, Él reconcilió todo, el universo, los cielos, la tierra, y también a nosotros. Y en cuanto a la restitución, en Hechos capítulo 3, versículo 21, leemos en nuestra traducción de los tiempos futuros, de la restauración de las cosas. Pero en la restauración habrá también una restauración que se va a realizar en el milenio. En el milenio también hay una restauración. En el capítulo 22, que ya lo dimos la semana pasada, del libro de los Salmos, ahí hay algo precioso. Pero también en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis habla de mejores cosas que en el capítulo del Génesis. Miren, en el capítulo 2 del Génesis vemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, y dijo Dios tal, 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 y comenzó a ordenar las cosas, y comenzó a ordenarlo todo, y luego el hombre pecó, y todo se fue al traste. Bueno, pues en el milenio, en el capítulo, en el capítulo 20, o sea, en el estado eterno, en el estado ya eterno, después del milenio, habrá, mis amados hermanos, lo que se le llama cielos nuevos y tierra nueva. Habrá una restauración totalmente de todo, absolutamente, todo, absolutamente. O sea, no será tan solo el hombre en la inocencia, sino el hombre en perfecta conformidad a la imagen de Cristo, porque Él lo va a restituir absolutamente todo, todo, absolutamente todo. O sea, y luego vemos también, que el refugio, el santuario, el llorar al orar. Y eso, hermanos, lo estamos viendo en el versículo 13 al 18 de este Salmo 69. Perdón. El versículo 13 dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová. En el versículo 16 dice, respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Ay, Dios mío. O sea, él clama desde esa profundidad, hermanos, desde ese pozo en el que se encontraba, de esos abismos de agua, de esas corrientes, hermanos, que estaban arrollando, de ese pozo. Por encima de todo,
pide ser liberado de sus enemigos y de los que le aborrecen. Y todo esto, hermanos, nos hace pensar en la agonía, en el Getsemaní, gloria al Señor, que dice la Biblia que en Hebreos capítulo 5, versículo 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es posible, hermanos, que ese texto se estaba refiriendo no en la cruz, sino en el Getsemaní. Ahí, gloria al Señor, es donde este texto realmente se está refiriendo. Y luego hablamos de lo que es la cruz, el corazón quebrantado. Dice el versículo 19 del Salmo 69, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, dice. Y en el versículo 20, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Y el versículo 7 dice, por amor de ti he sufrido afrenta. Amén, espero que escuches ahora. En el versículo 9 dice, los denuestos de los que me vituperaban, dice, cayeron sobre mí. O sea, lloré, dice, afligiendo con ayuno mi alma, y esto, dice, y esto me ha sido por afrenta. Esto es tremendo. Cristo en la cruz fue objeto de burla por parte de todos los impíos, gloria al Señor. Los evangelios, y nosotros lo leemos, comentan que su afrenta se realizó de tres maneras, de tres formas. Mire, la afrenta de Cristo fue como profeta, y esto fue ante el Sanedrín. Aquí hay un cuadro, hermanos, conmovedor. Aquí hay un cuadro que... ¡Ay, Dios! Cada vez, hermanos, que leo esto es tremendo. Marcos capítulo 14, versículo 65 dice, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, le tapaban el rostro y le daban puñetazos y le decían, profetiza. Y dice que los alguaciles le daban bofetadas. Él fue, mis amados hermanos, aquí, de esta forma, de esta manera, gloria al Señor. Fue objeto de burla, de afrenta, gloria al Señor, como profeta, pero también como rey, también como rey. Y esto fue el tema ante Pilato, queridos hermanos. 2 veces se le llama rey. En Juan capítulo 1, versículo 49, cuando le dice Natanael, gloria al Señor, le llama rey en señal de adoración. Y al final también se le llama rey aquí en los evangelios, pero de una forma burlona, sarcástica, hermanos. O sea que los soldados romanos, hermanos, montaron un teatro, una chapuza alrededor de él. Le colocaron un manto, una corona de espinas, una vara le pusieron en la mano y se arrodillaban ante él. Salve, rey de los judíos. O sea, fue afrentado en esto, y también fue afrentado su afrenta como Salvador. Y esto fue, hermanos, cuando estaba allí clavado en la cruz, aquellos malhechores, juntamente con el pueblo, que vituperaron diciendo, pero vamos a ver si a otros salvó, no se puede salvar a sí mismo. Si verdaderamente es el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, menospreciaron también a él como Salvador. Y su reacción, hermanos, su reacción a todo esto fue, esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Bendito sea Dios. Amén. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Su última, hermanos, su última solicitud antes de morir fue por algo que le aliviara la sed. Él dijo, tengo sed. ¿Se acuerdan de aquellas palabras? Y saben lo que el versículo dice. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y después, hermanos, gloria al Señor, él quiso pasar todo aquel sufrimiento consciente. No quiso, mis amados hermanos, ningún analgésico de aquellos tiempos, porque la hiel con el vinagre era una especie de analgésico, una especie de droga que lo dejaba medio durmiendo para que no sufrieran tanto, pero él ni tan siquiera quiso ver aquello. Él quiso sentir todo el sufrimiento que tú te merecías y que yo me merecía. Pero después de todo esto, mis amados hermanos, él da un grito, un grito potente y dice, consumado es. Ay, Dios mío, gloria al Señor, consumado es. Qué bien, gloria al Señor, consumado es. Miren, el cántico
Aquí vemos el cántico y la simiente. La conclusión del Salmo corre en paralelo, hermanos, con los versículos finales del Salmo 22. Él sufrió, mis amados hermanos, con sus padecimientos. Él reemplazó por un cántico. Hermanos, el sufrimiento se convirtió precisamente en una alabanza. Por eso, hermanos, hay un salmo que dice también que los que están tristes realmente, que un día ellos serán alegrados de corazón. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, el cantor aquí pide en el versículo 29, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Eso es, claro que sí, ese fue el canto. Miren, ¿saben una cosa? Yo no sé si sabrán esto, quiero terminar pronto, porque no quiero pasarme del tiempo. Yo le voy a hacer una pregunta que quizás ustedes a lo mejor nunca se han dado cuenta. ¿Ustedes han visto alguna vez a Jesús cantar en la Biblia? A ver, díganmelo. Pónganme por el escritorio si ustedes han visto cantar a Jesús en la Biblia, o sea, cantar un cántico. ¿No? 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 Pues sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Él también cantó un cántico. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando él termina, mis amados, en el aposento alto, termina la cena de la Pascua, dice textualmente el texto, y saliendo de allí con sus discípulos, cantaron el himno. O sea, que ellos fueron desde el aposento alto hasta el huerto del Getsemaní cantando. Cantaban lo que eran el Jalel, los salmos, que eran una serie de salmos que le llamaban el Jalel, que era precisamente el Salmo 117 y Salmo 118. Esos salmos ellos lo cantaron, salieron cantando, porque Cristo es el único, hermano, que entre los hijos de los hombres que ha cantado a ambas orillas del océano de la muerte. Gloria al Señor. En el aposento alto Cristo él dirige. Si ustedes leanlo, está en Mateo capítulo 26, versículo 30. Ahí, si ustedes leen Mateo 6:30, verán ese cántico. Y aquí Cristo dirige el canto a otro lado. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Amén, amén, amén. Espero, queridos hermanos, que les haya hecho bien este salmo 69. La próxima semana, anoten porque se los voy a preguntar, vamos a dar el salmo que es mesiánico también, Salmo 16. Y bueno, algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo es que das el Salmo 69 y del 69 te pasas hacia atrás, del 16? Porque no es cronológico. O sea, nosotros los salmos como lo tenemos no es tan cronológico. O sea, por ejemplo, vemos el Salmo 69 y a lo mejor luego no tenemos que ir al Salmo 16 porque el Salmo 16 precisamente ocurrió después que el Salmo 69, porque no está cronológica la Biblia, ¿de acuerdo? Y es por esa razón que aparecen los salmos así salteados. Bueno, pues que Dios me los bendiga grandemente. Para mí ha sido un honor poder estar aquí compartiendo esta cachico de escuela bíblica con todos ustedes, esperando que les haya hecho bien a todos. Vamos a hacer una oración. Amén.